Bienvenidos a bordo, a un avión que por la crisis energética no necesita combustible. Vamos a planear nada más. Vamos a planear sobre los aumentos que ustedes todavía, después de ver la televisión, escuchar la radio, no saben cómo son, porque tampoco la gente del gobierno sabe cómo son. Y no lo pueden explicar los periodistas en la televisión porque nadie sabe cómo son. Porque si fue, digamos, poco feliz aquella aparición pública del ministro de Energía cuando hizo los anuncios, solo, sin la compañía de nadie, sin que alguien lo asistiera, el jefe de gabinete, el presidente, otros ministros, y fracasó, ahora retrocedieron con las medidas. Y en este caso, no solo retrocede Aranguren, sino que tiene la compañía de Marcos Peña y la del ministro Garabano, para quien tengo quizá una de las perlas más divertidas que han escuchado en mucho tiempo. Se las voy a contar después y antes de que pasemos al capítulo de la explicación sobre este fenómeno de una Argentina donde el gobierno ha querido construir sobre el terreno arrasado que dejó el kirchnerismo una casa empezando por el techo y en consecuencia se cayó el techo. La Argentina no tiene gas y decidió aumentar las tarifas de gas. La Argentina verdaderamente, con esta administración, tiene problemas de comunicación, de improvisación, quizá de falta de coordinación entre ellos mismos y sobre todo de falta de precisión sobre las medidas. ¿Qué es lo que le reclamaron al presidente Macri en sus viajes a Francia y a Alemania? Voy a volver sobre el tema del aumento del gas. Voy a pasar ahora a 4 o 5 títulos absolutamente telegráficos. Está todo el mundo indignado porque Aldo Rico desfiló en esa interesante parada que hubo ayer en Buenos Aires, en la capital federal, para celebrar el bicentenario de la Argentina, de la independencia. Se molestaron porque Aldo Rico desfiló como veterano de guerra, cuando desfilaron los veteranos de guerra. Nadie entiende por qué se ofende la gente contra Aldo Rico por esta situación, como si no hubiera estado en Malvinas, como si no hubiera combatido en Malvinas, como si no hubiera sido condecorado en Malvinas. Simplemente no les gusta a algunos el rostro, la actitud, la arrogancia que tiene Rico, pero nadie se entiende por qué hay esta suerte de tirria contra él de gente que no estuvo en Malvinas, que no participó en Malvinas, que no estuvo en la guerra y que quizás hasta estaba en contra de la guerra hasta con algún tipo de explicación. Si quieren plantear el tema de los derechos humanos y Rico, la verdad es que Rico no está ni juzgado ni condenado. Hubo otros héroes de guerra en Malvinas, con más condecoración que Rico, al que no desfilaron, porque están presos. Pero no había, en el caso de Rico, acusaciones. Y hay otros que no sé, como uno de los mayores condecorados en la Guerra de Malvinas, el que hoy se ocupa de la administración de la aduana en la Argentina, Gómez Centurión, que debe haber sido el militar argentino más condecorado en esa guerra. Me detengo ahí para señalar la designación de Facundo Menes, el especialista de la cabeza, el médico, el candidato posible a alguna función legislativa el año próximo en el gabinete de María Eugenia Vidal. Me decía un amigo, ¿qué tiene que ver la neurociencia con la administración de una provincia como la provincia de Buenos Aires? Bueno, hablan de que van a crear el capital mental. La verdad que podrían detenerse en crear el capital de la educación, porque la Argentina tiene los peores registros ya en la región en materia de educación, en particular en la provincia de Buenos Aires, por responsabilidad de los padres también. Pero no hay graduación, nadie estudia la matrícula, nadie sabe el tiempo que van los chicos al colegio, el ausentismo. Es verdaderamente patético y estamos preocupados por incorporar el capital mental, la neurociencia a la administración de la provincia. En fin,
Sigo con las mujeres. Voy en este caso a Cristina de Kirchner, que se ha dolarizado. En realidad, en la época que se especificó, verdaderamente no debía estar muy contenta. Simplemente hizo lo que hacía su marido. Recuerden ustedes cuando siendo gobernador, Néstor Kirchner recibió los fondos para Santa Cruz por las regalías petroleras. Lo primero que hizo fue sacarlas del país e invertirlas en otros lugares, de los cuales mucha información no hubo y en la cual presuntamente me parece que algunas de sus operaciones financieras no fueron felices. Simplemente Cristina hizo ahora lo mismo que hizo su marido. Mientras ellos no están en el poder, no invierten en la Argentina. Cambiamos de título. El título que me corresponde ahora es este lenguaje soez que empieza a funcionar en la Argentina. A esto que Cristina le imputa a Stolbizer y Stolbizer a Cristina. Cristina dice que Stolbizer es una burra y Stolbizer dice que Cristina es una chorra. Más interesante es lo de los empleados de Cristina, los ex empleados, como el caso de Parrilli y de Estiuso. Estiuso salió a decir que Parrilli es un payaso. Y Parrilli le contestó diciendo que Estiuso es un psicópata, un trasnochado, un perverso. Es el nuevo lenguaje que hay en la política argentina. Y a propósito de Estiuso, que hoy apareció y que no sabemos si es porque está aburrido, porque está jubilado y no tiene nada que hacer, dijo dos cuestiones que supongo que merecerán rápido tratamiento judicial. Dijo que a Nisman lo mataron, con lo cual se supone que un ex responsable de inteligencia debe tener alguna información al respecto. Y agregó, en la Argentina había servicios de inteligencia paralelos. No precisó si ahora están todavía. En simultánea, el señor Parrilli dijo que los servicios paralelos de inteligencia, la gente que sigue, que escucha, que roba información de los privados, de los particulares, todavía están. Nadie los va a llamar a esta gente. Y por último, me voy a detener en el Papa, que ha copiado a Maradona. ¿Ustedes recuerdan aquella frase de Maradona, la pelota no se mancha? Bueno, el Papa ha dicho, la patria no se vende. ¿A quién le dirige ese mensaje el Papa? ¿Al gobierno que se fue? ¿Al gobierno que está? Porque si en realidad es al gobierno que está, es toda una novedad imaginar que el Santo Padre está pensando que Mauricio Macri está dispuesto a vender la Argentina como si fuera un almacén, un bien mueble. Realmente incomprensible su frase. Les recuerdo que esta semana se casa el titular de la Corte Suprema, el señor Ricardo Lorenzetti. No sabemos si Mauricio Macri va a acompañar la ceremonia, se casa por segunda vez, claro, y aprovecha la feria judicial para irse de luna de miel. Vamos a tener información de la cena que se está desarrollando en este momento en la Rural. Una cena monumental, donde está todo el gobierno de Macri. Uno de los que está en esa cena va a venir al programa esta noche. Y vamos a anticiparles también que el señor Marijuán, el fiscal, ese que salió con la camiseta argentina viendo uno de los partidos de la Argentina, bueno, en Estados Unidos le dieron una lista de personas importantes de la Argentina a las cuales han comprometido financieramente. Esto es, secretos de información confidencial relativa a personalidades de la Argentina. Y vuelvo entonces a anunciarles los invitados al programa y a contarles la anécdota, la deliciosa anécdota del señor Garabano, del doctor Germán Garabano, ministro de Justicia, que hoy compartía los anuncios con Aranguren y con Marcos Peña. Anuncios que él no entendía, del mismo modo que tampoco los entendía Peña, quien tuvo que pedirle a Aranguren que los explicara mejor. Y la verdad que tampoco Aranguren los explicó mucho mejor. Se los vamos a explicar acá bien, porque hay un experto al cual ustedes están viendo, está sentado aquí, a mi diestra, a la diestra del conductor, ¿no?, del señor.
con una sencilla recuerdo. El ministro Garabano hace 15 días o menos de 15 días, en la misma línea que el doctor Ernesto Sanz, a quien reporta, dijo que era una barbaridad lo que había ocurrido con los aumentos de gas. Que él recibía, que él pagaba una factura de 1.000 pesos y que de pronto le vino una factura de 5.000 pesos. Primera cuestión, pagaba 1.000 pesos. Mucho caso a Macri para ahorrar gas parece que no hacía. Consumía lo que no consume una familia común. Debía estar no en patas y en remera como pide Macri, sino con una exhibición nudista. Y dos, Garabano, si se quejaba porque pagaba 1.000 y luego le pusieron una factura de 5.000, eso se mantiene, va a seguir pagando eso. Por lo tanto, no entiendo la cara de felicidad creyendo que se había reformado las tarifas en la Argentina. En un rato nomás, en un minuto, vamos a estar con Daniel Gerol, un ingeniero, un especialista de energía, quien hace 3 años en este programa dijo las tarifas en la Argentina por lo menos van a tener que subir el 500%. Hace 3 años. Imaginen todo lo que ocurrió luego con el desastre del kirchnerismo y con estos tropiezos que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Él nos va a decir, supongo, que va a tener en claro lo que tenemos que pagar. Luego tendremos a 2 señoras. La primera, la señora Mariana Zubik, a quien le voy a pedir, casi como si fuera enfermera de Lilita Carrió, que nos cuente qué es lo que le está pasando a la salud de la vehemente diputada y cabeza del PRO. Obviamente le vamos a pedir le vamos a hacer otro tipo de preguntas. Después vamos a tener a una periodista del diario Perfil que ha escrito 2 libros bastante reconocidos, que es especialista en López, en Cristóbal López, en José López, que es especialista en Cristina de Kirchner, en Julio de Vido, también en Jaime, y en cuanta miseria más hay Argentina en materia de corrupción. Se llama Emilia Delfino. Y por último, alguien que está cenando ahora, creo que con Macri, porque Macri no sé si se enfermaba o no, para ir a la rural, todo el gabinete del gobierno y algunos invitados especiales. Con él vamos a hablar sobre una cuestión contrafáctica en la cual se ha especializado. ¿Qué hubiera ocurrido en la Argentina si en lugar de que ganara, de no ser independientes en 1816, hubiéramos seguido bajo el mandato o hubieran ganado lo que se llamaban los realistas? Él en su libro ha escrito qué hubiera pasado si hubieran ganado Cristina y Scioli. Estoy hablando de Rosendo Fraga, su último libro. En un minuto entonces, con el drama de los aumentos de las tarifas, entrevistando a Daniel Gerol. Bueno, Daniel, usted hace 3 años dijo tienen que aumentar el 500%, ahora no se sabe lo que quería aumentar Aranguren, tampoco el gobierno. Usted vio lo que anunciaron hoy, casi una situación insólita porque ni la gente que lo veía ni los periodistas que asistieron entendieron exactamente de qué se trata. Y a ver si usted me explica cómo es esto, qué es el aumento, 400%, 500%, ¿sobre qué? Sobre la factura del mismo bimestre del año pasado se multiplica por 5 y ese es el máximo aumento que puede aplicarse en una factura. Ese es el máximo aumento, o sea que yo el año pasado, como Garabano pagaba 1.000 pesos, ahora voy a pasar a pagar 5.000. Como máximo, correcto. Como máximo. Ahora, discúlpeme, el consumo no tiene nada que ver porque Macri me dijo, hoy nos dijo a todos los argentinos que había que cuidar el gas. El señor Aranguren, el jefe de gabinete, dijeron que el bien más preciado hoy de la Argentina es el gas, que hay que cuidarlo. Y acá esto no repara en cuidar el gas, por el contrario. Evidentemente esto ha sido una decisión de gran componente político para salvar la presión que existe a la vista de la acordada que debería tomar la Corte mañana si hace algo a este respecto.
Y lo que se decidió es un poco contra la lógica y la técnica tarifaria, porque como usted está mencionando, independientemente de lo que usted consuma este año, como máximo va a pagar la tarifa del año pasado por 5, o el monto del año pasado por 5, independientemente e irrelevante de lo que consuma. Con lo cual, si hay 8 millones de consumidores residenciales, es como que va a haber 8 millones de precios del gas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿en qué difiere este aumento del anterior aumento? Bueno, porque el anterior aumento habían producido un ajuste por cada metro cúbico que usted consumía. Como este es un invierno más frío que el año pasado, lo cual es bastante simple. Se disparó el precio. Se disparó el consumo porque hay 50-60% más de consumo. Fue un otoño frío. Bueno, está dentro de la lógica de lo que puede suceder, no es algo inusual. Lo inusual fue el invierno pasado, que fue extraordinariamente cálido. Entonces, cualquier consumo que usted haga es mucho mayor que el del año pasado. Además, aumentó la tarifa. Entonces, así se forman estas tarifas y estos montos que la gente ha tenido un impacto realmente notable, ¿no? Ahora, tanto el ministro como el jefe de gabinete dijeron en determinado momento que este aumento en alguna medida compensaba el 70% del costo del gas. Sí. Si esto es así, no es un aumento gradual. No, claramente no. Mi opinión... Pero entonces me explica por qué dicen que es gradual. Perdón, bueno, que lo trate como si usted fuera del gobierno. La verdad que uno se está enojando con los 3 personajes que aparecen en la televisión, que nos dicen que es gradual. Bueno, la verdad, así como usted citó que hace 3 años yo le mencionaba que había que subir 500%, en el interín el dólar se multiplicó por 3. Y la Argentina fue deteriorándose también. Entonces el costo de abastecimiento energético, ya sea en gas o en luz, tiene un costo en dólares que es muchísimo más alto por la ineficiencia de la cual está arrastrado, por la enorme crisis que hay, que lo que era en la década del 90. Entonces, cuando usted lo traduce a pesos y lo compara con las tarifas que hay, que no tuvieron en 15 años aumento, los aumentos a lograr ya no son 500%, a lo mejor es 1500%. Ahora, eso no es más que una muestra de la extraordinaria crisis que existe en este sector. Ahora, antes de pasar a eso, y que quiero que usted me la... se la describa a la gente, porque sí, la verdad que nadie tiene conciencia y me parece que las propias autoridades tampoco. La pregunta está relacionada con esto que dicen que, bueno, no hay gas. Y no hay gas aunque tuviéramos plata para comprarlo, porque no se puede comprar, porque ya no se puede regasificar lo que se importa, etcétera. Ahora, si esto es así, y realmente tienen conciencia social y quieren hacer algo gradual, lo que tienen que conseguir es que la gente consuma menos gas, no que la gente pague más por la tarifa de gas. ¿O estoy equivocado? Una de las medidas es que la gente consuma más, la otra es que se produzca más gas en la Argentina para poder abastecer. Usted menciona, hay limitación para importar porque no hay infraestructura adecuada. Solucionar todo eso cuesta miles de millones de dólares y tiempo, que es lo que no existe, lamentablemente. Entonces, pero me parece que tampoco hay un plan. Bueno, yo creo que hay una dirección en la cual se quiere seguir. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser más enfático en las medidas para promover la inversión y que pueda producirse más gas, y de algún modo hay que controlar este consumo, y me parece que para eso están los líderes políticos. A mí me hubiera gustado que, dado el descalabro que existe en el sector energético, la enorme crisis que impacta de lleno en la economía, el presidente creo que tiene que tomar y ilustrar a la población de la dificultad que es esto. No para que nadie se asuste, sino para que encuadrar adecuadamente y verdaderamente cuál es la situación, que es muy grave y que no se va a solucionar en un año. A lo mejor, en los aumentos tarifarios y la adecuación hay que hacerla en 4 o 6 años. Y por lo tanto, las fuerzas políticas de la oposición también tienen que participar en el arreglo. Porque yo veo a muchos líderes políticos, que algunos los he tratado personalmente, y dicen, no, hay que retrotraer las tarifas. ¿Sí? No hay que aplicar las tarifas, no hay que subir las tarifas. Ahora, por ventura, ¿alguno cree que cuando llegue al gobierno no va a aumentar las tarifas? ¿O esto es gratis? ¿Cómo puede ser? Entonces, imagine, la inflación en 15 años fue 1.500%. Los salarios aumentaron 1.700, 1.800%. Las tarifas aumentaron 0. Entonces, el problema es todo lo que aumentó el resto. Ahora, yo entiendo, y es lógico, si uno quiere normalizar eso de golpe, no se puede.
No es posible. No, y aparte debería tener cierta lógica. Esto es como el agua. A la gente le cobran el agua por la cantidad de metros cuadrados que tiene en su casa, sí, y no por el consumo de agua. Sí. Esto es un señor que hace un uso desmedido del agua y tiene una cantidad de metros cuadrados chico, sí, paga muchísimo menos que un señor que tiene un cine que jamás no abre ni la canilla ni para el baño. Seguro. En consecuencia es ridículo y es atentatorio. Seguro. Bueno, lo que había, la instrumentación de los aumentos tarifarios originales hechos en abril buscaban que cada metro cúbico que uno consumiera tuviera un valor, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se dispararon en forma inaudita. Y bueno, entonces, no, lo que ocurre es que hay una enorme presión política respecto a estos aumentos. Que fíjese, la mayor parte del impacto en el aumento de la tarifa fue por el aumento del gas en los yacimientos. En la tarifa que usted paga el gas de los yacimientos, el transporte del gas hasta las ciudades y la distribución a los hogares. Entonces, la mayor parte del aumento fue para la boca de pozo, para los productores, para que puedan producir y puedan invertir y producir más gas, ¿sí? En el 2014 también hubo un aumento parecido a este, del mismo concepto, y no hubo ningún recurso de amparo. No hubo ningún dirigente político, incluidos los que eran de la oposición en ese momento, que ahora son en el gobierno, que dijera que estaba bien o que estaba mal, ¿sí? Simplemente porque no tenían un análisis de la situación. Eso es muy malo en el sistema político, porque hoy toda la oposición que está diciendo no, hay que parar estos aumentos, qué sé yo, ¿cuál es la alternativa que tienen? Bueno, también lo dice la gente del gobierno, lo dijo la señora Carrió, lo dijo Sanz, lo dice, bueno, Massa no está en el gobierno, pero tiene un pacto con el gobierno. Ahora la pregunta es, acá le piden esfuerzo, sacrificio, entendimiento, solidaridad a los privados. Sí. Ahora, parte de todo este aumento va al Estado. Bueno, una gran parte. ¿Por qué no me hace una especie de disección de cómo se reparte el aumento? No el aumento, sino en el fondo el precio de la tarifa. Mire, en la tarifa, en la boleta que usted paga de gas, si usted está en la provincia de Buenos Aires, paga 36% son impuestos. Directo, 21% de IVA, 9% un impuesto provincial para distribuir gas, 5% en los municipios. En el interior es lo mismo, pasa lo mismo. Entonces, 36% ya listo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, a la gente le piden, haga un sacrificio, pague, prívese de algo, pero el Estado no me privo de nada. Y bueno, fíjese, si hubo un 1000% de aumento, póngale, bueno, en la parte del impuesto que usted pagaba, que era el mismo 36% hace un año, le aumentó 1000% ese aumento. Entonces eso es más recaudación de los distintos estados. Bueno, yo justamente creo que en un plan lógico, en 4 años, se pueden bajar los impuestos, alguien lo tiene que financiar, obviamente, pero esto es un incremento de la recaudación impositiva que no tiene límite. Pero antes de llegar a eso, sí, estos cambios alteran, digamos, la previsión que tenía, el trabajo sucio que dijo Prat-Gay, que tenían que hacer para que la Argentina tuviera menos déficit fiscal. Ahora vamos a tener más déficit fiscal y, según dicen, se va a pagar esto con nuevos préstamos, o van a desviar los préstamos que ya se están tomando en lugar de a obras, de pasarlo para financiar lo del gas. Sí, yo hice algún número, no es tanto dinero dentro de todo lo que es esto, pues son aproximadamente 700 millones de dólares lo que puede llegar a costar esto, ¿no? Sí. Si finalmente lo absorbe el Estado, que no está claro porque, según lo que entiendo, lo que no se pague en estos aumentos por esta limitación que se aplicó y se va a aplicar, los productores de gas van a recibir menos retribución por el gas, con lo cual habrá alguna afectación a futuro de menores inversiones, o no está claro cómo se va a resolver esto. En todo caso son en el orden de 700 millones de dólares esta decisión que tomó que en realidad dentro de los 10.000 millones de dólares que hay de subsidio a los consumidores para que consuman energía por debajo del costo que verdaderamente cuesta, es un número, pero no es tan Y también tan a las compañías de petróleo, ¿no? También esos subsidios son relativamente poco, es parte de eso. Yo estimo cerca de 1.500 millones de dólares que se subsidia a las compañías productoras de gas para que perforen y produzcan más gas, bajo un esquema que había armado el exministro Kicillof, que fue relativamente exitoso en los últimos 3 años, donde creció la producción de gas al 5% anual cada uno de los 3 años. Y que yo creo que ese
aunque suene mal, heterodoxo y feo, aplicar subsidios, creo que eso es un camino que está mostrando algún efecto positivo y que creo que, dado que la sociedad en su conjunto tiene una gran reparo a pagar más, sí, porque no le alcanza la plata, ¿sí?, creo que es un camino que me parece que hay que explorar y a donde yo creo que los partidos políticos de la oposición deberían dar su opinión y el gobierno debería recepcionar eso y analizarlo y brindar algo de consenso, porque no hay futuro en la economía argentina si esto no se resuelve. Ahora, esto no lo entienden los economistas en la Argentina. Bueno, mi experiencia personal es que cuando uno le transmite como ingeniero a los economistas que la economía no va a solucionarse en Argentina si no hay una viabilidad de este agujero negro que representa el déficit estructural de la energía en Argentina, y un poco como que le dicen, no, bueno, pero eso es para los técnicos, qué sé yo. Y yo estoy convencido de que hasta que no se encuentre un rumbo y que los planes económicos los tome el presidente y el ministro de Economía que corresponde y contemple las medidas alrededor de una solución viable para esto, la economía no va a andar. Bueno, le agradezco, le doy el angelito. Bueno, gracias. Le pregunto casi al final, antes de recibir el libro, usted vio que todos los números ahora están en rojo de YPF. ¿Qué es lo que pasó? ¿Que se fue al bombo YPF de repente cuando teníamos al mago antes que manejaba y que Macri lo quería seguir teniendo al frente de la compañía? Bueno, YPF hizo... ¿Puede ser una respuesta breve? Hizo muchas inversiones que no tuvieron la rentabilidad esperada. Y la deuda quedó. Entonces... es una situación complicada. Yo le traje un libro de Henry Kissinger, fabuloso, que se llama El Orden Mundial, que describe mucho lo que está pasando, mirando la historia, cómo eran los sistemas de ordenamiento y equilibrio geopolíticos a lo largo de los siglos. Y la verdad que estaba leyendo en un viaje que hice ahora, qué es lo que está pasando en Inglaterra, qué es el Brexit, qué es lo que pasa en Rusia, qué es lo que pasa en Medio Oriente, y está todo ahí. Bueno, para el que escriba, para el que desee tomarse apenas un minuto para escuchar la entrevista con la señora Mariana Zubik. No les cuento más que la presentación. En un minuto. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Empezamos con un video que le vamos a pasar a la señora, donde el protagonista es el vicegobernador de Santa Cruz, que se llama Pablo González. Observen ustedes el detalle, a ver si ustedes ven si el señor González firma o no el acta que firmaron el resto de los gobernadores en Tucumán. Por favor, director. Es el turno del señor vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González. Me parece que ahí no firmó. Sí, parece que no. No me sorprendería. Según tengo información, efectivamente habría firmado, ¿no? Pero no. Ahí no se ve que haya firmado. Ahí no se ve que haya Por ahí firmado. después se transformó. Puede ser, sí. Pidió permiso, cambio de lapicera, esta no es. Igual no hubiese sido nada. ¿Y quién es este señor Pablo González, aparte de ser el segundo de Alicia Kirchner? Bueno, Pablo González fue diputado provincial y nacional de la primera hora del kirchnerismo, ultra kirchnerista. Tiene ambiciones, él se siente el gobernador de la provincia y lo manifiesta en todos lados. Él dice que fue un error que Alicia sea la gobernadora, que en realidad el gobernador es él, ¿no? ¿Qué percibe, una cefalía? Qué sé yo, ¿no? Vaya uno a saber las cosas que plantean en este fin. Pero en realidad Santa Cruz hoy está atravesando un momento más bien difícil. Muy difícil, muy difícil. Ellos están hoy, ¿no?, sufriendo las consecuencias del kirchnerismo. Una cosa Ahora, notable. ¿no tuvieron ventajas en toda la época del kirchnerismo? Muchas. Fue la provincia más beneficiada en concepto de obra pública, ¿no? Recordemos 27.000 millones en concepto de obra pública hacia Lázaro Báez. Además hizo adelanto de presupuesto Cristina Fernández de Kirchner antes de dejar la presidencia, más de 1.100 millones de pesos que fueron hacia la provincia de Santa Cruz.
luego tomaron deuda. Recordemos, vos recordabas muy bien hoy el tema de los fondos extrapresupuestarios por regalías mal liquidadas, más de 610 millones de dólares, que luego significaron 1.100 millones. 1.100, de los cuales no sabemos absolutamente nada. Ahora, por los supuesto. argentinos tampoco se preguntaron por eso, Sí. porque votaron con los ojos cerrados. Exactamente, ¿no? Bueno, eso es un lindo tema para hablar, me parece. Bueno, no sé si hoy, cuando porque vos no vamos a quieras, la historia. me parece que es muy interesante vamos a hablar hablarlo. un poco más del presente y vamos a suspender un poquito al kirchnerismo y al cristinismo por un momento, porque hay algo político en Cambiemos que hace un poco de bulla. Por ejemplo, todo este tema de tu jefa, tu socia, tu compañera de ruta, Elisa Carrió, denunciando al jefe de policía bonaerense. Sí. Antes que nada, ¿Carrió está enferma? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene estrés? Tuvo una baja de potasio, viene teniendo eso, y una situación de mucho cansancio. Sí, una situación de estrés, acaba de tomar una licencia por 15 días. Estamos preocupados y además de esto, bueno, se le suma el tema de las amenazas, que tenemos cierta preocupación. Se ha reforzado la seguridad. ¿Otra vez le reforzaron la Sí, seguridad? está muy reforzada la seguridad. ¿Vos no tenés seguridad? No. Va, a menos que esa chica que te acompaña sea una karateca, pero... No tengo seguridad. Y la verdad es que es doloroso esto, ¿no? 20 años de lucha de Elisa Carrió. El cuerpo lo siente, ¿no? El alma. Sí, está bien. Realmente duele mucho, además que ella sea quien tenga que estar con custodia y las personas que han saqueado este país, muchos de ellos estén libres, ¿no? Son una de las cosas que uno se pregunta todos los días. Arriesgó su vida, la de su familia, llevó adelante las denuncias más importantes que se esclarecieron a la luz pública, luchó por la verdad y bueno, todos los argentinos lo vieron por televisión esos años de lucha. Bueno, pero va a seguir, ¿no? Tampoco parece que estuvieras haciendo un obituario de ella. Lo que digo es que la tenemos que cuidar y la tenemos que proteger un poquito más. Ahora, en el caso, por ejemplo, último, que hizo la denuncia sobre el jefe de policía bonaerense, Bressi, ahí tiene por primera vez un encontronazo con María Eugenia Vidal, a quien ella en alguna medida siempre protegió, siempre defendió y halagó además. Digamos que la Vidal le contestó y que después llegaron una especie de componenda, de tregua. ¿Cuál es la tregua? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son los límites? No, en realidad no fue una tregua. En realidad, esto que vos planteabas, ¿no? Que la protegió, la protege, ese es el motivo por el cual fue... El tema es así. Respecto a Bressi, hace muchísimo tiempo viene esta investigación, la información que nosotros veníamos trabajando. ¿Ella se lo dijo antes de que asumiera Bressi? No se lo dijo antes que asumiera. Tomó conocimiento de esto públicamente. Luego recuerdo, Pañi hizo una columna en La Nación respecto a esto. Bueno, no quedó otra que Lilita sintió la obligación de tener que plantear esto públicamente. Pero esto viene de hace mucho tiempo, la investigación viene de hace muchísimo tiempo. Y justamente para protegerla, para proteger a María Eugenia Vidal, la relación con ella es realmente excelente. Esto no es demagógico ni para tratar de decir algo que no es. Tienen una relación muy fluida. Pero bueno, esta es la misión y el rol de Elisa Carrió. Pero tienen dos puntos de vista totalmente distintos. Sí, claro, bueno, esto es Cambiemos, ¿no? Esta es la posibilidad que te da Cambiemos. Bueno, esa posibilidad se nota también en los aumentos de energía, donde primero no lo acompañan a Aranguren, después lo acompañan y así terminan, bastante mal. No sé si es lo ideal tener enfrentamientos públicos. Y sobre todo, cuando está en el tema en juego, por ejemplo, este tema de la honra de las personas con las acusaciones sobre fenómenos estos del narcotráfico, donde se suelta con una facilidad, por ahí es todo cierto y uno no tiene nada para decir, pero realmente es medio raro que aparezca tanta gente vinculada al tema del narcotráfico. No, yo no lo veo raro, ¿no? Si vemos en realidad, y además esto está en los expedientes judiciales y ha sido así en sentencias respecto a todo lo que ha sido la ruta de la efedrina. Recordemos esto, lo ha expresado Servini de Cubría. Pero Bressi también está en la... No, estamos hablando del tema del narcotráfico en la Argentina. Sí.
¿Qué decimos respecto al narcotráfico? Argentina es hoy uno de los consumidores de cocaína más importantes de América. Esto no es un dato menor. El crecimiento del narcotráfico fue exponencial en esta última década. Durante el gobierno kirchnerista, la importación de efedrina significó 42 toneladas. Abud, hace muy pocas horas, y esto también lo ratificó en la justicia, declaró públicamente y en la justicia que Aníbal Fernández fue una de las personas que desarmó, desguazó a la Cedronar. De hecho, él declara, había una Cedronar... Él también está procesado, ¿no? Él también es parte de la investigación de todo lo que fue la ruta de la efedrina. La ruta de la efedrina comienza con esto, puntualmente, el tema de la importación de la efedrina, único lugar en el mundo en esa cantidad de toneladas. Nosotros necesitábamos tan solo 8, creo, es un precursor químico. Ahí no se investigaba quiénes vendieron eso. Sí, todo se investigó. Están dentro de la ruta. Nosotros denunciamos directamente a los hermanos Zacarías. No, estoy hablando del laboratorio que la vendió. Sí, porque hay un señor financiamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Vos, acá tenés varias cosas. Primero tenés, bueno, el precursor, la efedrina. Sí. Bien, hubo una política de Estado en la República Argentina respecto a esto. La Presidencia de la Nación, en este sentido, autorizó, ¿bien?, en manos de Aníbal Fernández y de el entonces director de la Cedronar, la importación de 42 toneladas de efedrina. Implicados en esto estaba la aduana, por supuesto, y todos los agentes de control, ¿bien?, por un lado. ¿Esto qué significó? Significó, por un lado, la venta legal y la ilegal, bueno, el tráfico legal e ilegal, ¿bien? Es decir, o sea que legal... por ahí entraron más de 42 toneladas. Exactamente. De hecho, en declaraciones de una de los Lanata, ellos planteaban muy bien cómo ingresaba, y esto está también en la justicia, cómo ingresaba esto oculto en containers que venían productos de electrónica y otros productos alimenticios, ¿no? Venía también de forma ilegal la efedrina. Vos tenías lo legal y lo ilegal. Materiales de construcción, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hubo complicidad de parte de la aduana en la República Argentina. Es decir, esto fue una mafia muy organizada, aceitada, que durante muchísimo tiempo manejó esto, distribuyó esto. Entonces vos tenés la primera instancia, que fue la importación, y luego a partir de allí, bueno, qué laboratorios están implicados. Ahí tenemos directamente la denuncia por el tema del financiamiento de campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Esto está incorporado, está dentro de lo que es la ruta de la efedrina. Luego, ¿cuáles fueron los permisos? La Cedronar lo que hacía era sacar permisos a tontas y a locas para importar efedrina. Hablamos del rey de la efedrina. ¿Quién era la persona que posibilitaba estos permisos? Era Miguel Ángel Zacarías, actualmente procesado por tráfico de efedrinas, que quiero decirte algo. Miguel Ángel Zacarías continúa en el PAMI en la provincia de Santa Cruz. Y eso es inadmisible. Son 3 los Zacarías, ¿no? Son 3. Vos tenés a Luis Zacarías, que era secretario de la expresidente Cristina Fernández Kirchner, que lo fue hasta que ella dejó el mandato. Luego tenés Máximo Rito Zacarías, que estaba en la provincia de Santa Fe. Después está Rubén Zacarías, que estaba en protocolo y ceremonial, también parte de esto, y Miguel Ángel Zacarías, que continúa en el PAMI de la provincia de Santa Cruz, que Servini de Cubría acaba de confirmar el procesamiento de Miguel Ángel Zacarías, entre otros, por el tema del tráfico de efedrina. Ahora, vos me das una serie de nombres que para la gente no son comunes, quizá para alguien que mira estas cuestiones tiene un poco más de interés. Sí. Pero, por ejemplo, cuando Carrió hace denuncias sobre el tema de la droga, de gente vinculada a la droga, menciona no solo al jefe de la bonaerense, también ha mencionado a Massa, también ha mencionado a Pose, el intendente de San Isidro, y también ha mencionado al primo del presidente, a Jorge Macri. ¿Qué tipo de sustento tiene eso? Mira, la realidad es que yo recuerdo en el año, voy a tomar un caso personal, en el año 2008, cuando denuncié que Lázaro Báez tenía 12 estancias en Santa Cruz y que las había comprado al contado y en dólares en tiempo récord. Todos los medios de comunicación de la provincia, salvo honrosas excepciones, titulaban Zubik miente. De hecho, Lázaro Báez me inicia un juicio por calumnias e injurias que gané. Y la persecución fue desde la justicia, desde la clase política, desde los medios de comunicación. Zubik miente. Hoy vemos que Lázaro Báez tiene 220 propiedades. Me quedé corta en ese momento. Hoy tiene casi 30 estancias y es uno de los terratenientes más importantes de la República Argentina.
Recuerdo cuando Elisa Carrió presentó en el año 2008 la denuncia por asociación ilícita en cabeza de Néstor Carlos Kirchner. ¿Quiénes estaban allí? Claudio Uberti, Julio De Vido, Cristóbal López, Lázaro Báez, Rudy Fernando Ulloegor, José López, entre otros. ¿Bien? Que decían, Carrió está loca y miente, ¿no? Yo creo que a la luz de los hechos ya no podemos plantear, ¿no?, que nosotros y nuestras investigaciones en realidad están flojas o no, yo uno no digo que podría... estén flojas. Lo que digo es que involucra gente, Claro que involucra, digamos, conocidas, importantes, y algunos que son del propio sector del gobierno y parientes del presidente. Yo creo que, por eso te digo, es importante en esto recordar cuál ha sido la trayectoria de todo esto y cuáles han sido los resultados. Nuestro equipo de investigación, en cabeza de, bueno, Paula Oliveto, por ejemplo, una persona realmente con mucha experiencia, y otros, está Mariana Stillman, yo tengo en mi equipo también, hay abogados y personas. Hay mucha información como de espionaje hay también. Muchísima, no, de espionaje nosotros no, jamás... me refiero del mundo del espionaje, digamos, de la inteligencia, para decirlo más propiamente. Nosotros no. Nosotros nunca tuvimos ningún trato, ni reunión, ni información que venga de los servicios de inteligencia. De hecho, en alguna oportunidad, algunas personas quisieron plantear eso o acercarse, y nosotros, ese siempre ha sido nuestro límite. Porque pasa, y hoy vemos, que algunos se comen pescado podrido, ¿no? Y hoy estamos viendo eso, ¿no? La forma en la cual se está embarrando un poquito la cancha. Y de lo que vos viste, por ejemplo, casi como última pregunta, en Estados Unidos con Elisa Carrió, ¿qué buscaron? Porque hay versión de que buscaron, por ejemplo, en inmobiliarias un departamento de Ricardo Lorenzetti en Nueva York. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué buscaron en Estados Unidos? No, mira, tuvimos varias reuniones muy importantes. Primero tuvimos una reunión que se celebró en el Capitolio con el presidente de Asuntos Internacionales, lo mismo que Elisa Carrió en la República Argentina, y lo que ahí se planteó fue la colaboración puntualmente con el caso Nisman. Allí también tuvimos reuniones con personas especialistas en el tema, que ratificaron toda la línea de investigación que llevó adelante Lilita respecto a este tema, y aportaron otra cosa que nosotras no teníamos en cuenta. Luego tuvimos reuniones para ver mediante qué canales, esa información todavía no podemos habilitarla porque realmente es bastante sensible. Luego, tuvimos reuniones también con personas de la Fiscalía para ver realmente cuáles eran los canales que necesitábamos, porque hasta ahora nosotros habíamos ido por canales un tanto más burocráticos, digamos, y que significaban un tiempo, ¿no? Hasta ahora no habíamos tenido resultados. Entonces allí vimos cuál era la forma, ¿no?, para empezar a avanzar respecto a determinada información que teníamos y que queríamos confirmar. Bueno, allí nos plantearon perfectamente de qué manera continuar y proceder. Luego analizamos en realidad, y lo que más le interesaba a Lilita era el tema del fenómeno Trump en Estados Unidos. Bueno, pero ahí ya estamos entrando en otro sector y en otras cosas, pero bueno, eso fue realmente muy interesante. Ahora, cuando vieron a toda esa gente vinculada del gobierno de los Estados Unidos, de la burocracia de Estados Unidos que va a seguir con Obama, con Trump o con Hillary Clinton, ¿no le preguntaron por qué ellos lo recomendaron a Bresci como jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, justamente la misma persona que ustedes la denuncian por una cuestión? No, bueno, esto fue antes, ¿no? Lo de Bresci fue ahora. Bueno, la denuncia de ustedes, pero ustedes lo venían tratando. Lo veníamos investigando, no, nosotros estábamos investigando todo. A ver, porque esto que yo te decía, ¿no? El crecimiento del narcotráfico fue exponencial en Argentina, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Ahí estaba Bresci. Y más allá de eso, lo que aportó Carrió son cosas que ya están en la justicia, investigaciones que ya están en la justicia. Se habla de Mameluco, Villalba, de la familia Villalba, etcétera. Y son nombres de personas que dependían directamente de Bresci. Ahora, ¿qué es lo que esto ha significado? Pues esto ha sido realmente interesante. La gobernadora María Eugenia Vidal está iniciando una investigación. Y la verdad que nosotros, bajo ningún concepto, dudamos respecto a la intención, la voluntad y en los hechos, la lucha que está llevando adelante la gobernadora. Déjame decirte lo siguiente, es una de las personas con mayor coraje de este país.
O sea y que que nosotros lo que estamos tratando de hacer es colaborar y ayudar. Bresi entonces un plazo fijo. Ponele. Bueno, te doy el muchas angelito, gracias. te agradezco la presencia. Yo te voy a dar, este es uno de los, me parece que es un momento interesante para leerlo. Bauman es para mí uno de los sociólogos que más interpreta de mejor forma. Tiene casi 80 años, pero la verdad es bastante moderno No sé en qué su tenés análisis. contra la gente que tiene 80 años. No, digo porque, a ver, generalmente en análisis sociológicos o filosóficos, y más en esto que él plantea, en la modernidad líquida, tenemos por ahí conceptos un tanto más estructurados. Yo tomo con mis 42 años. Y la verdad es que él, con estos 80 años, a mí me ha abierto otra visión y otra forma. Se llama ceguera moral. Y creo que en realidad este es el debate que tenemos que darnos. Y esto es lo que vos decías hace un ratito, ¿no? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó a los argentinos? ¿Y cómo tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar nunca más? Bueno, te agradezco, es para ustedes. Pasamos de Hannah Arendt a Bauman, líquidamente. Te agradezco a vos y los invito a ustedes en un minuto nomás a estar con Emilia Delfino. Alguien que todavía tiene el estilete aún más incisivo por ahí que la señora Zubik con todo este tema del kirchnerismo. Por lo menos se gana la vida todas las semanas investigando y sacando papelitos y documentos y pruebas sobre la carrera de todo el elenco de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a empezar con la señora Delfino, con un tema que a mí me intriga un poco. A mí me parece que no han citado a muchas mujeres, a pesar de que hay muchas mujeres comprometidas. Es como que no sabían lo que pasaba. Y, por ejemplo, en el caso de José López, vos descubriste, o vos fuiste una de las primeras que avanzó en el tema de que López, si todo hubiera sido normal en su vida, estaría de viaje ahora por Europa con su esposa, ¿verdad? Exactamente, sí. Encontraste los pasajes. Claro, ellos tenían ya comprados unos pasajes por Aerolíneas Argentina, clase turista, nos sorprendió, para salir el 24 de junio y volver por Roma. Iban a Madrid y volvían por Roma el 7 de julio. O sea, la semana pasada hubiesen regresado ya a Buenos Aires. Ahora, en esta versión en alguna medida desmiente la teoría de que López estaba peleado con su mujer. Sí, al menos hasta cuando habían reservado los pasajes y los habían comprado, que fue unos días antes, estaba todo bien. Y también las comunicaciones telefónicas siempre fueron con ella, hasta digamos el día clave donde decidió pasar a convertirse en una estrella de Hollywood, él arrojando los bolsos. Exactamente. Y a partir de ese momento ella está inhallable, ¿no? Porque pero inhallable para vos. Para nosotros, claro. Si no pero digo, para la teléfonos. justicia. Y la justicia dentro de poco va a tener que citarla a Díaz, la mujer de López, porque Díaz, además de que fue funcionaria en Santa Cruz, fue funcionaria judicial, en el kirchnerismo era conocida como una mujer, decían, de armas llevar, me decía el otro día un exfuncionario, porque era una mujer fuerte, como la mujer de Debido, digamos, tenía un papel, tenía un rol, no en el de Estado. armas es bastante lógico, porque él en algún momento pensó que podía ser un guerrillero importante. Llegó medio tarde a la época de las formaciones especiales, pero... Pero el fuerte de ella, ¿sabés qué era? Manejar la empresa, las empresas, los negocios, y la empresa que ellos tenían, que era la Graciliti, que ellos tienen en Tucumán, que empezó como una empresa agropecuaria y la terminaron habilitando como constructora para obra pública. Ahora, es raro que de pronto en un episodio de estas características todavía no la hayan citado. Sí. Él no declara y a ella no la citan. Sí. Sí, más cuando es una causa de enriquecimiento ilícito, ellos siguen casados, ella va a ser, digamos, eventualmente indagada y posiblemente, lo más probable, es procesada también, ¿no? Con el mismo caso, la fosa que encontraron debajo del altar de la casa de ejercicio, del monasterio donde López llevó el dinero, a pesar de que se ha vinculado al ex obispo de Luján con todos los episodios de López, de Debido, que son absolutamente ciertos y comprobables, la relación, Di Monte murió hace tiempo. Y digamos que esas fosas, digamos, para enterrar a alguien o para guardar dinero, fueron hechos mucho después. Ajá. ¿No? La pregunta es, entonces, ¿quién tenía control
sobre eso? Claro. Las 3 monjitas, había una persona superior. Te pregunto porque vos escarbás en esas cuestiones y es, ¿por qué no las citan? Bueno, el fiscal Delgado quiere citarlas. El fiscal Delgado, el fiscal federal... Perdón, a Federico mí no va Delgado. a pedir permiso. No, claro. O sea, vos sabés que hay todo un tema con respecto, que se ve mucho en las últimas semanas en Comodoro Pi, con respecto a las monjas. El fiscal Delgado quiere avanzar, quiere incluso... hubo tareas para enviar personal, para ir a buscarlas, y lo último que supimos la semana pasada es que las monjas no querían atender a las personas que habían Que es ido una especie ahí. de Bonafini que dice yo no comparezco ante la justicia. Parece que es bastante complicado hacerlas venir, sí, pero van a tener que venir eventualmente. Ya el fiscal Delgado desde el primer día dijo, tienen que venir a declarar y van a venir a declarar y las voy a hacer venir a declarar. Así que eso es lo que dentro de pocos días, seguramente antes de la feria o tal vez después, le va a pedir al juez Rafecas y el juez va a tener que decidir. Y en esto que vos investigaste, ¿sabés quién era el responsable de ese convento, de ese monasterio? ¿O estaba en manos nada más que las administradoras eran estas 3 monjitas que estaban ahí? Mira, la relación que tenían Devido, su esposa Minceli, y López y su esposa Díaz, Sí. con el monasterio era bastante asidua, bastante Está bien, pero ellos no iban... informal. Ellos no iban con sotana y mandaban. No, claro. Había alguien que No. lo hacía. No, bueno, eso es lo que también quieren investigar en la justicia, porque Pero Monte perdón, ya no está. me parece que ya lo de López fue hace un tiempo largo. Sí. Todavía están como demorados por esa cuestión, ¿o no? Mirá, al menos recién- para sacarse sí. la curiosidad. Lo que pasó en esa causa es que está dividida todavía en 2, entonces como que las competencias, la fiscal Rodríguez, de General Rodríguez, todavía está tratando de cerrar su parte de la causa. Rafecas empieza a trabajar en conjunto con ella, pero a su vez tiene un fiscal con el que tiene que trabajar, que es Delgado. Esto es que la justicia avanza dando vueltas. Sí, algunos personajes de la justicia tal vez sí, realmente haberlo indagado y procesarlo por enriquecimiento ilícito a López, que tuvo esa causa abierta durante tantos años, desde el 2009, parece que hubiese sido algo, no sé, veloz, rápido, express, porque Sí, claro, sí. lo agarraron con las manos en la masa, no había para dónde mirar, para otro lado. Es como la rosadita casi. Exactamente, exactamente. Y lo que sí tienen ahora, que están iniciando, en la Fiscalía ya pidieron una pericia de todo lo que se secuestró a nivel electrónico, los iPhones, los teléfonos, las tablets, y ahí están viendo no solo analizar el contenido del hardware, sino también poder ver si se puede hacer una pericia de las comunicaciones que tenían por mail, con quién se comunicaban, los chats, tratar de, digamos, ahondar, y ahí tal vez se pueda llegar realmente a ver hasta dónde llegaban las conexiones en la iglesia, si después de la muerte del obispo alguien continuó con, digamos, Bueno, continuó. con su misión. Ya venía continuando el señor Radizani, Exactamente, sí. que no fue feliz tampoco en declarar sobre el rol de esa casa de ejercicio. Sí, sí, parece que la iglesia está como en un lugar muy incómodo, por primera vez en mucho tiempo. Y es un poder siendo más, la, ¿no? la madre Alba, ¿verdad? La Madre Alba. Una persona consagrada por el Papa anterior. Exactamente, sí. Sí, los han puesto en una situación muy difícil. Creo que es la primera vez en muchos años que están en una situación en donde van a tener que dar explicaciones a la justicia. Era algo insólito, creo que desde el caso Grassi, que no tiene nada que ver con esto, digamos, pero Sí. que una figura de la Iglesia estaba en los medios, en la justicia, en el banquillo de los acusados. Me desvío un poco de todos estos procesos, después si podemos volvemos. ¿Viste que apareció este señor Estiuso de repente Sí. de un reportaje, no sé si es casual o no? ¿A vos qué te parece? ¿Que estaba aburrido, que es un hombre jubilado, entonces como no sabe qué hacer, como muchos jubilados, dijo, bueno, voy a tener mi momento de fama y aparezco en la tapa de La Nación? ¿O simplemente esta gente nunca se retira como los dirigentes políticos? No, yo creo que incluso hay una frase de él en la entrevista a La Nación donde da a entender que nadie que trabaja en inteligencia se retira nunca de eso, que es como parte de su ADN, si querés, de alguna manera, porque es una forma de pensar, es una forma de vivir, es una forma de sentir incluso. No sé, creo que no, y menos una persona con tanto poder como Estiuso. Ahora, vos le pusiste atención a algunas de las declaraciones de él, Sí. ¿verdad? ¿Cuál Sí. te pareció lo más significativo?
Lo que vos decías de Nisman al principio del programa, me pareció significativo que él asegurara que lo mataron, cuando incluso los servicios de inteligencia de este país también estuvieron en la mira de la justicia y estuvieron en la mira del periodismo por la muerte de Nisman. Cuando se hablaba de la posibilidad de que fuera un asesinato, se hablaba de la posibilidad, los sospechosos incluían a sus jefes en la EXIDE, ¿no? Entonces eso me llama la atención. Él dice que obviamente él no tuvo nada que ver y que él podría haber sido la siguiente víctima después de Nisman. Me cuesta creer que él hubiese sido la siguiente víctima. Ahora, hay un hecho curioso. Él está muy enfrentado, obviamente, con Cristina, con Parrilli, con todo el elenco de Cristina. Seguramente conoce historias de ellos que nunca nos contará la sociedad, que somos tan atrevidos y queremos saber. Pero tampoco debe tener muy buena relación con mucha de la gente que está en este gobierno. Exactamente. La causa de las escuchas de Macri, contra Macri, digamos. El caso de los amigos de Vélez, como Garabano. Exactamente. Es un caso misterioso este hombre. No se sabe cuál es su apoyatura política. Sí, me parece que él está más allá de las apoyaturas políticas. Me parece que él construyó un poder. ¿Por encima o por abajo? Por encima, por encima. Me parece que el poder que construyó la EXIDE realmente ha demostrado, en Comodoro Pi, en los tribunales federales, se veía muchísimo durante el kirchnerismo. Había una especie de temor, terror, muchas veces, de odio, porque mucha gente fue extorsionada, según nos han contado muchos funcionarios judiciales. Y eso es poder también, ¿no? Ellos han inmiscuido muchísimo en las decisiones de los jueces en los últimos 12 años. Bueno, de eso vamos a hablar otro día. Quiero que me muestres el libro que tenés acá. Sí. Que se lo vamos a dar a los que nos llamen, a los primeros que llamen ahora. Pero recordarles que la señora está escribiendo la segunda parte de esto. Sí, exactamente. Es que hay otro triple crimen, ¿cómo es? Con ¿Hay Rodríguez, más culpables? Sí. Hay más culpables y hay culpables por encima. Nosotros llegamos hasta una parte del plan para matar a Forza Ferroni-Vina. Este libro es anterior al juicio. El juicio fue durante 2012. Condenaron a las personas a las que nosotros ya veníamos señalando porque ya estaban en el expediente judicial del triple crimen, que son los Lanata y los Eschilasi. Sí. Pero por encima hay muchísimas personas. Hay autores materiales que creemos que todavía no fueron identificados. O sea, los Eschilasi y los Lanata no fueron solos. No, exactamente. Hay autores intelectuales y están las personas, los funcionarios políticos, policiales, que protegieron y que avalaron a las personas que ordenaron este crimen y que se nutrían del negocio del narcotráfico, puntualmente en este caso con la efedrina, ¿no? En este caso siempre caemos en el mismo nombre. Sí, creo que no es el único. Sí, creo que es la persona a la que más se lo ha señalado y creo que tiene una cuota de Aníbal Fernández, tiene una cuota de responsabilidad en lo que fue la falta de control, la desidia absoluta y el aprovechamiento de esa falta de control por parte del Estado en los últimos 12 años para controlar el narcotráfico y puntualmente el negocio de la efedrina. Creo que es evidente, como decía Zubik recién, lo que se hizo fue se habilitó un festival que el único fin que tenía era habilitar el negocio y recaudar, ¿no? Además. ¿Algún nombre se puede saber antes de que publiques el libro? Bueno, esta historia, nosotros a lo que vamos, todo apunta a Pérez Corradi, como viene diciendo la justicia, pero por encima de Pérez Corradi hay personas, como te decía, de distintos poderes. Hay personas de la policía bonaerense, hay personas de los servicios de inteligencia, de la EXIDE justamente, y hay personas de la política, ¿no? Pero están estos poderes enquistados de la provincia de Buenos Aires que pasan los gobiernos y ellos no se van nunca, ¿no? La bonaerense y la EXIDE. Y todos ahora están siempre en el mismo lugar ahora, ¿no? Eso dicen. ¿Decimos el lugar? No. No. Te doy el angelito. Gracias. Para ustedes el libro y apenas cuando volvamos en un minuto, después de agradecerle a Emilia Delfino, los invito a charlar con Rosendo Fraga, que acaba de estar en la cena de Macri, que nos va a contar algo de la cena de Macri y de su propio libro, también novedoso, digo porque acaba de salir, que es qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, ganaba Cristina y Scioli. Por ejemplo, ¿hubiera habido desfile? En un minuto lo vamos a saber. Gracias.
Rosendo Fraga acaba de llegar de la cena en la rural, ¿verdad? Sí, del 150 aniversario de la rural. Debe de haber explotado. Sí, estaba lleno, sí. Macri. Estaba el presidente Macri. ¿No estaba cansado Macri? ¿O estaba cansado más temprano y después fue? Mira, no parecía muy cansado, no parecía cansado, incluso él comentó que habían quedado en que no hablaba, pero yendo al lugar se había inspirado para hablar, ¿no es cierto? Y se jugó con algo... Bueno, dijo, ¿no es cierto?, que él siempre había pensado desde el inicio de su acción política que el campo era el motor de la Argentina. Ese día que fue... O sea que para noviembre, cuando sea el Día de la Industria, va a decir que siempre había pensado... Bueno, que... yo supongo, ¿no es cierto?, que en el campo, digamos, se percibe una actitud muy favorable. Bueno, es el sector, al margen de si fue o no el más favorecido, es el que, digamos, más ha reaccionado a favor de la... Que promete una perspectiva de rentabilidad diferente. ¿No es cierto? El caso de la Unión Industrial no sé si están así. No, te diría que no. Bueno, y de los pymes ni hablemos, por eso digo, que están reclamando una... No sé si están así, ¿no es cierto? Tras un discurso de Luis Echeverri, el presidente de la rural, sí, más, viste, donde muy histórico, muy con el planteo, ¿no es cierto?, de la evolución del campo, el origen de la sociedad rural, etcétera, etcétera, pero donde también terminaba, viste, digamos, reconociendo que el sector le abría en perspectiva. Y Rosendo, del tema de las tarifas, donde el gobierno parece que ni siquiera sabe la decisión que tomó hoy, ¿se hablaba algo? ¿La gente está...? Yo te diría que sí, me pareció que nadie entendía mucho del todo lo que había pasado. Nadie entendía mucho de todo lo que había pasado, digamos, qué significaban. Bueno, bastante lógico, los periodistas tampoco. Las medidas que se habían anunciado. Si vos me decís, a ver, dame una nota de lo que percibiste conversando ahí, fue eso. Sí de ese tema, ¿no? Sí deben estar entusiasmados, porque además pasó por ahí o cerca de ahí, es la situación novedosa del desfile que hubo. Sí. Bueno, yo creo que creo que lo que va a quedar del Bicentenario de la Independencia va a ser el desfile y el Festival de Banda. Claro. Lo que va a quedar como registro, como imagen, ¿no es cierto?, de eso. Y yo creo que sí, yo creo que fue un hecho significativo, donde retomase una tradición. Y también se percibe que este tema de la grieta es más un tema de arriba que del promedio de la sociedad. Es posible. ¿No es cierto? Más de arriba que... Pero de cualquier modo había, entre la gente que asistía, por lo menos uno percibía como una suerte de reivindicación contra lo que fueron los años del kirchnerismo. Pero absolutamente, totalmente, eso no queda duda. Pero también en una actitud bastante, por lo menos que yo vi cuando estuve recorriendo y caminando un poco el desfile y todo eso, me parece que en una actitud agresiva. No sé si me entendés, ¿viste? Una actitud positiva, digamos. Sí, por supuesto. Además, muchos chicos, así que... Exactamente. ¿No es cierto? Y a vos que siempre te apasionaste por el tema de las Fuerzas Armadas, ¿este tipo de situación cambia algo para las Fuerzas Armadas? Yo creo que cambia algo, en el sentido de que, viste, hay una parte de autoestima que en la profesión militar juega un papel un poco a veces más importante que en otras profesiones, que ayer tuvo como una satisfacción. Es decir, para los militares desfilar y que la gente los aplauda, que la gente los quiera, siempre ha sido un tema... Bueno, no solo a los militares, les gusta a todo el mundo. También, absolutamente, pero en este caso. Y más porque venís de un periodo donde a los militares, en el relato del kirchnerismo, le tocó estar en la parte de los malos, claro, casi exclusivamente. Sí, yo te diría que hubo, ¿no es cierto? Yo al menos lo que... Viste, caminé todo el desfile antes que saliera, viste, bien mirando todo, sí, me pareció que había y 3.000 excombatientes, que nunca hubo tantos excombatientes en un desfile. Sí, debían ser todos excombatientes. Bueno, realmente... son un poco más, son cerca de 10.000, ¿no? Pero están en todo el país, o sea que ahí tenías Y sí, yo te diría que para la Fuerza Armada fue un día muy importante. Y con relación, por ejemplo, a este libro, estas especies de ensayos imaginativos tuyos, contrafácticos, de qué hubiera ocurrido si pasaba otra cosa a la que pasó en realidad, ¿qué hubiera pasado si Scioli y Cristina hubiesen ganado, hubiesen triunfado? Desfile no hubiera habido. No creo que hubiera habido desfile. Aunque, yo te digo lo siguiente, cuidado, el 25 de mayo del 2010... Cristina para el centenario del 25 de mayo hizo desfile. Claro, el de Milani. Pero ¿qué es lo que pasó? Todavía no era Milani jefe de Estado Mayor.
Ah, él lo organizó. Estaba el general Pozzi, como jefe de Estado Mayor. Pero vos fíjate lo siguiente, el desfile que se hizo en el 25 de mayo pasó casi desapercibido. ¿Vos te acordás de ese momento del 25 de mayo y el bicentenario, te acordás de Fuerza Bruta? Sí, claro. Digamos, la nota, así como en este bicentenario de Independencia, la nota fue el desfile y el Festival de Banda, si vos hacia atrás lo que quedó fue Fuerza Bruta. Es decir, el espectáculo. Creo que fue el desfile que se hizo para el 9 de julio, donde la gente tampoco tenía mucha perspectiva para ver nada. Fue casi un discurso vergonzante. Entonces, que no quedó ni significado ni simbolizado en ese momento. Y como vos, claro, uno, ¿no te parece? Uno recuerda el bicentenario del 25 de mayo y es la avenida 9 de julio lleno de kioscos de comida, ¿te acordás? Claro. Todo eso, y de Fuerza Bruta escenificando la Revolución de Mayo. Antes de que me respondas, te hago la pregunta. Hablando del centenario, que era de la avenida Presidente Figueroa Alcorta, ¿no? Sí, el presidente Figueroa Alcorta, el presidente cuando el centenario de la Revolución de Mayo, cuando el centenario del 9 de julio era Victorino de la Plaza. Ah, el que había sido su vice. Después... había sido vice de Roque Peña, Victorino de la Plaza. Después tuvimos el sexticentenario con Frondizi. Se llama la Revolución de Mayo, exactamente. Que no se les ocurrió estar cansados para asistir a la ceremonia. No, esto es otra historia, digamos. Hubo 2 desfiles. Bueno, 2 desfiles, ahora me lo contás, sí. Después de una pequeña pausa, volvemos con él, los desfiles, la Corte Suprema y Jorge Luis Borges, que a pesar de que yo soy amigo de hace muchos años, no sabía que era una fuente de consulta de Rosendo. Le tocamos el corazón a Fraga con los desfiles. ¿Por qué razón? ¿Cómo fue el desfile del sexcentenario? Sí, que era presidente Frondizi. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, hubo un desfile especial porque vinieron delegaciones de todos los colegios militares del continente americano. Delegaciones importantes, ¿no? Y bueno, hubo un desfile por la calle Florida. Primero ¿Por Florida? Claro. Que era donde originalmente antes se hacían los desfiles, en el siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Pasaban frente a la Casa del Gobierno y después seguían por Florida y terminaban en la Plaza San Martín. Ese desfile, ¿no es cierto?, con todos los colegios militares que habían venido, delegaciones importantes, se hizo 2 días antes de la Revolución de Mayo. Primero Frondizi preside un acto en la Plaza de Mayo y se hace un desfile donde era antes tradicional. ¿Y tu papá qué tenía que ver? Era el director del colegio militar y fue el jefe de ese desfile. ¿Y tu abuelo qué tuvo que ver con el desfile del centenario? Fue el comandante del desfile del centenario, de 1916, del 9 de julio de 1916. Y en esa época se conocían más los nombres de los comandantes, porque ahora no se sabe quién es el comandante del ejército, ¿no? Bueno, yo también otro día, pues fíjate, el desfile de 1916, bueno, el comandante era mi abuelo, que era general de división. El comandante de la brigada de instituto era el coronel Agustín Pejusta, por ejemplo. Ah, mira vos. En 1916, después, viste, ¿no es cierto? Después, ministro de guerra posteriormente, ¿no es cierto? Después presidente. Entonces, comandante, porque era director del colegio militar, justo. Entonces, ingeniero también. Ingeniero como Macri. Ingeniero civil como Macri, recibió en ese caso en la Universidad de Ciencias Exactas, Agustín Pejusta. Es el primer presidente ingeniero. Y que en este libro, perdón, sí. que tiene Fraga acá y que ustedes pueden llamar, escribir para obtenerlo, habla sobre qué hubiera ocurrido si hubiera vivido 2 años más. Claro, si justo no muere, que murió así, diríamos, sorpresivamente, en enero del 43, cuando él muere, ¿no es cierto? Si justo hubiera vivido 2 años más, probablemente hubiera sido electo presidente, porque se había transformado en el candidato de los proaliados en ese momento, ¿no es cierto? Con lo cual el que luego sería el general Perón no hubiera tenido el desarrollo político que tuvo. Bueno, mirá, yo ahí lo pongo, ¿no es cierto? Es decir, el GOU se crea, de acuerdo a los últimos documentos. Contémosle a la gente que el GOU era una sociedad militar. Un grupo, una logia militar que lo proyecta Perón. Y Perón, ¿no es cierto?, que ahora parece que estuvo en los orígenes del GOU, se hace una semana después que justo se murió. Y Perón, que había sido justista, como oficial joven, bueno, hasta que justo no se murió, él no se embarcó en la otra alternativa de poder en ese momento. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Bueno, como se dice siempre, te voy a dar... Pero muy agradecido. El angelito, recuerden este libro, que es el número 2, porque ya hubo uno, y como se agotó en las librerías, ha tenido que escribir un segundo, que es una ampliación, recordándoles que se basa sobre hechos ciertos.
no sobre la imaginación de Fraga, que la imaginación la deja para la poesía, cuestión que he descubierto hace poco y de la cual voy a hablar en algún otro momento, porque no solo recordaba a Borges por sus poemas con relación a la independencia. Claro, el mejor poema sobre la independencia del 9 de julio en Tucumán para mí ha sido escrito por Borges. Claro. Oda a 1966. Yo, como soy más milonguero y suburbano, me quedo con el Borges de Buenos Aires. Pero bueno, de esto vamos a seguir ahora charlando. Los dejo a ustedes en compañía de Cecilia Lucia Puig y los despido hasta el lunes próximo. Gracias, Rosendo. No, es esa voz. Like